Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a platicar acerca de esta actividad donde voy a explicar un poco el rol que sigo yo como educador, de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas sesiones, sobre el tema de la psicología de la atención y el desarrollo educativo. Quisiera comenzar diciendo que para todos los que nos dedicamos a la docencia, sobre todo cuando estamos en un inicio de nuestras actividades docentes y carecemos de la experiencia suficiente para poder realizar un correcto o un adecuado manejo de grupos, como lo pongo en la cita, una de las actividades o de las tareas más complicadas a las que nos enfrentamos es el llamar la atención de nuestros alumnos y todavía más complicado el mantener esa atención constante de los alumnos sobre los temas o las clases que estamos llevando a cabo con ellos. En mi caso no fue una excepción. Yo tengo la fortuna de ser docente en la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace ya 11 años y en mis inicios la verdad es que me costó trabajo entender cómo generar las herramientas necesarias para poder llamar la atención de mis alumnos. Una de las ventajas que tenía o que tengo yo todavía al ser docente universitario es precisamente que los alumnos con los que yo trabajo son jóvenes universitarios que ya digamos que están un poco más conscientes acerca de las actividades que tienen que realizar, perdón, y el sentido que tienen, por lo tanto, sus niveles de atención ya están más desarrollados, digo, entrando un poco en materia. Lo que pude yo revisar en cuanto a muchos textos y lecturas que investigué acerca del tema de la atención en el tema de la psicología, es que se enfocan mucho sobre todo en cómo llamar o generar estrategias de aprendizaje a través de la atención con alumnos de primaria, de kinder, con niños básicamente, o con personas que tienen problemas de trastornos o déficits de atención. Mi caso particular, yo la verdad es que no tengo este tipo de situaciones. Mis alumnos ya están, digamos, en una etapa de conciencia de que el aprendizaje que ellos tienen que generar lo hacen precisamente ellos, con ayuda del maestro, a pesar del maestro o sin maestro. Entonces, yo me considero más un facilitador que un docente y la verdad es que este tema de la teoría, bueno, del tema de la psicología del aprendizaje, me llamó mucho la atención porque descubrí que hay cosas que yo llevo a cabo de manera inconsciente. Yo nunca he estudiado psicología, no es uno de los temas en los que me he yo metido anteriormente, pero me agrada mucho darme cuenta de que de manera empírica he venido implementando algunos de los conceptos o de las técnicas y estrategias que se ven en este tema, específicamente en la psicología de la atención y el desarrollo de la educación. Y bueno, para mí eso sí fue una grata sorpresa. Bueno, utilizar, una de las cosas que yo hago es generar he generado mis propias estrategias para buscar llamar la atención de mis alumnos y utilizar esas estrategias como una puerta de entrada para la generación de aprendizajes. Bien, nada más para poner un poco de contexto sobre el tema que estamos tratando en esta presentación. Me llamó mucho la atención el papel que debe de tener la atención como tal. Y de manera muy sintetizada encontré estos, digamos, tres conceptos que me ayudaron a mí por lo menos a entender con mucha claridad este papel de la atención en el aprendizaje. Primero, la atención sirve para poder dirigir y controlar los procesos mentales. Esto obviamente depende de cada individuo, depende del nivel de atención que está poniendo cada individuo y depende de la conciencia de cada individuo sobre la intención de poner atención en un tema en específico. Como segundo punto, mantener la concentración o mantener el interés en un tema en específico y ayudar a centrar los sentidos y los pensamientos, es decir, a mantenerse enfocado en algo que les esté llamando la atención. Entonces, para mí, de manera resumida, puedo generar este concepto donde la atención es una capacidad
que tiene como función seleccionar el estímulo, dirigir y mantener esa concentración sobre algo. Ahora, me parece muy interesante que se maneje la atención como una habilidad o como una capacidad, porque eso quiere decir que se puede desarrollar, que se puede trabajar, que se puede enriquecer, que se puede optimizar y que no se queda como un proceso estático, sino más bien como una habilidad que puede llegar a desarrollarse a manera de una competencia incluso. Bien, dentro de las estrategias de aprendizaje que ya yo pude encontrar en algunas definiciones que vamos a ver ahorita a continuación, eh, sí las utilizo. Por ejemplo, vemos esta primera estrategia de aprendizaje que tiene que ver también con la cuestión de la atención por parte de los individuos, que es el repaso memorístico. Ajá. Es decir, hacer que los alumnos estén repitiendo constantemente una determinada lectura, una determinada actividad, estén haciendo repasos con la intención de que se quede grabado en la memoria. Sin embargo, esto es algo que desde hace algunos años yo he considerado que forma parte de un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje donde pues, el maestro busca precisamente generar aprendizaje en los alumnos con base en la repetición y en la memorización, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo y es un modelo que si bien utilizo en pocas ocasiones, es un modelo que personalmente no me gusta. El segundo es el de las mnemotecnias como una estrategia de aprendizaje, que es esta cuestión de relacionar conceptos para que se cree un vínculo dentro del cerebro que permita retener la información durante más tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les comento que una de las actividades que no me gusta mucho implementar es una evaluación a través de un examen tradicional de preguntas y respuestas, porque desde mi perspectiva lo que eso fomenta es que el alumno memorice, conteste y posteriormente olvide lo que memorizó y lo que contestó. En el caso de las mnemotecnias, aquí la ventaja que tiene es que al crear un vínculo, una relación entre un concepto y su significado, entre una actividad y el objetivo, genera un proceso un poco más perdurable. Y bueno, aquí yo sí lo considero que es bueno, una buena estrategia de aprendizaje, específicamente, creo yo, para poder aprender algunos conceptos básicos de diversos temas. Donde yo creo que radica el éxito de la estrategia del aprendizaje tiene que ver con la organización de la información. Es decir, el reconocer un problema, una situación, seleccionar caminos de acción, procedimientos y generar un aprendizaje que sea duradero y transferible. Esta es una competencia profesional que yo busco generar en mis alumnos a través de las actividades didácticas que yo trabajo con ellos, donde lo que estoy buscando es que ellos adquieran este aprendizaje a través del análisis y resolución de casos prácticos, donde realmente ellos estén entendiendo el problema, lo estén analizando, lo hagan propio en sus propios términos, en sus propios procesos y presenten propuestas reales de solución. De esa manera, y además no solo que presenten las propuestas, sino que además tengan la capacidad de poder explicar todo este proceso a sus propios compañeros. Es decir, entender el problema, analizarlo, asimilarlo, hacer propuestas de solución y luego explicar todo este proceso a sus compañeros. De esa manera se está generando, creo yo, un proceso integral de aprendizaje. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la clasificación, con el tema de la atención? Bueno, para mí, y de acuerdo a las lecturas que estuve revisando y a la investigación que hice de información para poder elaborar este material, bueno, tenemos que dentro de la clasificación de estrategias de aprendizaje tenemos precisamente las estrategias atencionales o de concentración, que son estas estrategias donde se busca
que el alumno ponga atención, esté enfocado sobre los temas que se le están instruyendo. Ahora bien, yo honestamente desconocía que existían siquiera este tipo de herramientas. Pude investigar algunas que vamos a ver unos momentos más adelante, pero donde yo sí estuve muy enfocado de una manera empírica, lo repito, porque realmente no tenía una conciencia de lo que se estaba haciendo desde el análisis de la psicología de la educación, pero sí pude coincidir con la cuestión de las estrategias de aprendizaje, por ejemplo, de lo que es codificación, repetición, elaboración y recuperación, es decir, ponerlos a realizar actividades que de alguna manera les generen esta cuestión de vínculos dentro del cerebro para poder aprender o generar aprendizajes. La cuestión de las estrategias metacognitivas, donde busco que, y esto sí lo hago mucho, busco que mis alumnos sean conscientes del aprendizaje que están ellos generando. Ajá. No de lo que yo les enseño, sino de lo que ellos están aprendiendo, que para mí son dos conceptos muy diferentes. Y por supuesto, utilizo las técnicas de aprendizaje afectivas, donde utilizo mucho el análisis de casos prácticos, personales, de las vivencias de cada uno de mis alumnos, para poder generar estos vínculos afectivos y vínculos emocionales que al ser precisamente un tema de emociones, se quedan todavía más grabado dentro de la mente de los alumnos. Ahora, ¿qué estrategias pude encontrar yo desde el punto de vista de la atención? Básicamente, estrategias para captar la atención y estrategias para mantener la atención de los alumnos. Entonces, como estrategias para captar la atención, me di cuenta que yo utilizo, primero, analizar los intereses básicos en el aula, es decir, elegir un tema interesante para todos. Aquí realmente no tengo mucho problema porque yo, como docente, tengo un programa de una asignatura o de varias asignaturas que tengo que seguir, y entonces lo que hago es buscar dentro del programa información que sea llamativa, ajá, que llame la atención de los alumnos, que pueda yo atraerlos hacia el tema que les voy a explicar. También informarle a los alumnos de las posibilidades del éxito en el aprendizaje y del nivel real de dificultades que vamos a llevar. Entonces, siempre yo trato de, antes de abordar un tema, poder conversar y explicarle a los alumnos qué tan fácil, sencillo o qué tan complicado va a estar el tema, a manera de que, bueno, ellos también pues consideren precisamente el nivel de atención que van a querer ellos poner en la hora de las sesiones. Y dentro de las estrategias de captación, proporcionar contenidos estructurados y organizados. Ya en una siguiente diapositiva explicaré esto un poquito más a detalle. Como estrategias para mantener la atención de mis alumnos, lo que utilizo es variar los estímulos, es decir, eh, me apoyo con contenido de presentaciones en PowerPoint que elaboro con anticipación, es un contenido visual, me apoyo con videos, con audios, más bien con videos que encuentro con referencias a los temas que estoy haciendo, y entonces ahí tenemos un apoyo visual, un apoyo audiovisual, que combino con los estímulos físicos, kinestésicos que aplico yo dentro de mis sesiones en mis clases en el aula. Entonces, de esta manera, trato de que las clases sean motivacionales, sean variadas, sean llamativas, divertidas, entretenidas, y bueno, trato de generar distintos tipos de estímulos para que los alumnos pues no sientan las sesiones de una manera muy monótona. Algo, por cierto, en un pequeño paréntesis, que me costó mucho trabajo trasladar en el tema de la pandemia de las clases presenciales a las clases virtuales, ya que al perder esta interacción personal se volvió muy complicado para mí el poder mantener la motivación dentro de mis sesiones. También dentro de las estrategias, incorporar algún tipo de actividad física.
yo lo que hago es proponerles mucho que estén tomando notas de lo que yo estoy hablando, a manera también de que al escribir vayan fortaleciendo estos lazos neuronales entre lo que están oyendo, lo que están escribiendo, lo que están viendo y de alguna manera generar una mayor retención de la información. También, y esto sí lo hago mucho, crear conciencia de satisfacción hacia el rendimiento obtenido y el aprendizaje. Cuando los alumnos con los que trabajo demuestran de que están haciendo las cosas bien y que están generando un buen aprendizaje, bueno, se les dice, se les refuerza, se les felicita. Y mostrar cierto grado de afectividad cuando transmitimos información. Lo que trato siempre es trabajar con casos prácticos, casos de la vida real, y en muchas de esas situaciones son casos que ellos mismos han vivido, que ellos mismos nos comparten en las sesiones. Entonces, obviamente esto se tiene que hacer con mucha sensibilidad y mucha empatía. Finalmente, ya para terminar con esta presentación, eh, entre mis principales responsabilidades como docente, sí me tomo muy en serio la parte de la planeación y de elaborar mis clases con contenidos y herramientas que estimulen el aprendizaje. Yo no sabía, porque nuevamente esta parte de la psicología de la atención era desconocida para mí, pero sí tenía estas nociones de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que, bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos los distintos tipos de aprendizaje, tenemos el verbal, auditivo, visual, físico, lógico, social. Yo lo que hago es tratar de, por lo menos, combinar dentro de mis contenidos programáticos herramientas necesarias para que se complementen 3 o 4 técnicas de aprendizaje. Para los que son visuales pongo imágenes, pongo videos. Para los que son auditivos trato de hablar con la mayor claridad posible, con la mayor claridad posible y utilizar ejemplos cotidianos. Y sobre todo esta parte de hacerlos ellos partícipes de la creación del contenido y de la generación del aprendizaje, porque los pongo a participar mucho en el análisis de estos casos prácticos. Entonces, de esa manera, trato yo de primero generar herramientas que me permitan llamar y mantener la atención de mis alumnos, a manera de tenerlos enfocados y motivados, y bueno, ayudarles a que ellos mismos generen la mayor cantidad de aprendizaje. Muy bien, por mi parte sería todo. Quisiera agradecer eh, el material y la información. Me pareció muy útil, me pareció muy interesante. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias y estar a sus órdenes. Que tengan buen día.